Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de estadística dimensional donde vamos a aprender los conceptos relativos a las variables discretas. Cuando el carácter o característica es cuantitativo, es decir, de cantidad, la variable puede ser discreta o continua. La variable discreta es aquella que toma un número finito de valores dentro de un intervalo finito. Por ejemplo, la edad de una persona, el número de hijos de una familia, calificaciones enteras en un examen, medidas exactas de una probeta. Discreta no significa una cantidad entera, sin decimales, sino una cantidad finita. Por ejemplo, medidas exactas de una probeta, pues 5, 5,50, 6, 6,50, esto también serían una variable discreta, porque son valores concretos. Tabla de frecuencias. La tabulación de resultados es la recogida de los datos obtenidos en unas tablas llamadas tablas de frecuencias. Cuando la variable es discreta, las tablas de frecuencias presentan múltiples columnas. Marca de clase, esta se va a llamar marca de clase o la columna de modalidades de la variable, frecuencia o cantidad de veces que se repite cada modalidad, frecuencia relativa de dicha modalidad, o sea, la cantidad de veces que se repite en relación al total, suele expresarse también en porcentaje. Esta se calcula dividiendo el valor de la frecuencia absoluta entre el total del tamaño muestral, ¿vale? Frecuencia absoluta acumulada, que es la acumulación o suma de todas las modalidades anteriores hasta el punto en el que la estamos calculando. H sub i mayúscula, que es la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa a la suma de todas las modalidades anteriores. Se puede calcular de las dos maneras. Se puede coger esta y dividir entre el total de datos, o se puede ir cogiendo esta y hacer lo mismo que hemos hecho para calcular esta. Ir sumando a cada una todas las anteriores. También debemos tener esta columna, x sub i por f sub i, porque con ella calcularemos algunos parámetros. También este, que es el valor absoluto de la diferencia entre x menos x sub i, es decir, columna de la desviación absoluta, ¿vale? Siendo x la media aritmética, ¿vale? La media, sí. Esta al cuadrado, columna de los cuadrados de las desviaciones. Esta, que sería columna de los cuadrados de las modalidades. Y por último, x sub i al cuadrado por f sub i, o lo que es lo mismo, f sub i por x sub i al cuadrado, que es columna del producto de la varianza, ¿vale? Esta columna se suele obtener cogiendo esta y multiplicando otra vez por x sub i. Las columnas señaladas en azul fuertes son obligatorias para realizar cálculos posteriores. Del resto, es decir, de estas que aparecen en negrita, se puede prescindir. La última fila de las tablas de frecuencias siempre se va a reservar para los sumatorios. El sumatorio de todas las frecuencias absolutas, el sumatorio de la columna del producto o del peso real de la modalidad, el sumatorio de la desviación absoluta y el sumatorio de la columna del producto de la varianza. Este sumatorio es muy conveniente, pues su valor siempre debe ser la unidad, o si estamos trabajando con porcentajes, el 100%, y nos sirve como parámetro de verificación. Bien, aquí tenéis un ejemplo de tabla. Como veis, voy a explicarlo más o menos, porque seguramente suene de cursos anteriores. Esta sería la marca de clase, las frecuencias absolutas, relativas, el porcentaje, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, esto debería haber sido, ¿sí? ¿No? Este dato yo creo que no está bien, ahora lo corrijo. Vamos a ver si en esta tabla sí que está bien. Sí, en esta tabla... Ah, sí, perdón, estaba bien, está correcto. Lo único que está mal es este, que es una h sub i, ¿vale? H sub i, que es en porcentaje, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos el producto y el producto con la marca de clase al cuadrado. Pues fijaos cómo van saliendo. A nosotros lo que vamos a obtener va a ser esto primero, ¿vale? Esto es lo que nosotros tenemos. Tenemos una serie de marca de clases, son 100 alumnos de una clase de matemáticas, ¿vale? Las calificaciones, entonces, ¿quién ha sacado un 0, un 1, un 2, un 3 y así sucesivamente? Y estos son el número de alumnos que han sacado, pues han sacado 3, han sacado un 0, 5 han sacado un 1, 8 y así sucesivamente, ¿vale? O sea, estos son los datos que nosotros obtenemos y todos los demás los tenemos que hallar, ¿vale? ¿Esta cómo se halla? Pues haciendo 3 entre 100, entre el número total de alumnos encuestados, del tamaño de la muestra. 5 entre 100, 8 entre 100 y así es como se saca la relativa. La relativa al porcentaje, pues esto que nos da aquí lo multiplicamos por 100 y ponemos porcentaje. Obtenemos esto de aquí. Esta de aquí no es obligatoria,
pero conviene que la miremos para comprobar que suman 1 en el caso de cuando no son porcentajes y 100 cuando son porcentajes. ¿Por qué? Porque en este caso nos han dado números redondos, pero si nos dan números con decimales nos sirve para poder aproximar más convenientemente algunos de los datos. Frecuencia absoluta acumulada, esto es, cogemos este, lo ponemos aquí. Ahora, a este le sumamos este y lo ponemos aquí. Como veis, vamos sumando este más este, ¿vale? En esta posición vamos a poner este más este más este. Como este más este ya lo tenemos puesto aquí, pues lo suyo es ir sumando simplemente a este último el que me toca en la fila, ¿vale? Entonces ahora sería 16 más 11, 27. 27 más 15, 42. 42 más 18, 60. Y así con todos. Claro, como hemos ido sumando a cada uno todos los anteriores, en esta casilla de aquí siempre tiene que haber un 100% o un 1 si lo hacéis sin porcentajes, ¿vale? Un 1 o un 100 en esta casilla de aquí, en la última marca de clase que tengamos. Luego tenemos las frecuencias relativas acumuladas, que se hace igual. Aquí se pone este. Ahora, en esta posición vamos a hacer este más este, ahí. Luego, este más este, ahí. Y así. Este más este, ahí. Y así sucesivamente, ¿vale? Y así con todo. Después ponemos esta columna que es este por este, aquí. Este por este, aquí. 4 por 15, 60. 7 por 10, 70. Y así con todos. Y haremos también el sumatorio. Este número nos va a servir para después calcular algunas medidas, así que es muy importante. Sumamos todos estos números y lo ponemos aquí. Y hacemos también esta columna. Esta columna es multiplicar esta columna que tenemos aquí, perdón, el sumatorio no, multiplicar esta columna que tenemos aquí otra vez por toda esta. ¿Vale? Otra vez por x sub y. ¿Veis que está elevado al cuadrado? Porque hay que multiplicarlo otra vez. Y una vez tenemos todos estos datos, sumamos. Cuidado que la suma tiene que ser después, no vale a esto multiplicarlo por cualquier cosa que queráis calcular aquí, ¿vale? No. Esta columna sale, hacemos todo y luego sumamos. Aquí tenéis otro ejemplo. Os recomiendo que le deis al pause y lo intentéis en casa y comprobéis los valores, porque de esta manera estaréis mucho más preparados y preparadas. Aquí tenéis otro ejemplo. Dadle al pause e intentadlo en casa. O comprobad que los datos os cuadran y que ha quedado claro. Aquí tenemos otro ejemplo. Y este es número de hijos de una muestra de 80 familias. Fijaos, aquí no nos dan los datos ya en tabla. Nos dan todos los datos aquí soltados. 80 familias. Vale, toma. Hay familias 1, 0, 0, 0, 0, 0 y así, ¿no? Aparecen aquí todas. ¿Cómo hago la tabla? La tabla va a ser, como siempre, x sub y, f sub y y todo lo demás. Pero primero estas dos columnas, ¿vale? X sub y por f sub y. Pues primero tenemos que ver el valor mínimo y el valor máximo. El valor mínimo es 0, claramente, y el valor máximo, así habría que revisar todos los datos, pero creo que es 5. De modo que vamos a preparar nuestra columna x sub y, f sub y, y vamos a ir poniendo 0, 1, 2, así hasta 5. ¿Y ahora cómo lo vamos a rellenar? Pues tachando. ¿Cuántas familias tienen 0 hijos? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17... 17 familias tienen 0 hijos. Y así haríamos con todos. Una vez tenemos esto de aquí, ya podemos hacer todo el resto de la tabla como he explicado anteriormente. Vamos ahora con los gráficos estadísticos. Para representar gráficamente los fenómenos estadísticos donde tenemos variables cualitativas, podemos hacerlo de distintas maneras. Diagrama de barras. Suelen utilizarse para frecuencias absolutas. Poligonales suelen utilizarse para frecuencias absolutas formando polígonos. Sectores, muy utilizados para frecuencias relativas. Y otros, también trabajados pero en menor medida, son los pictogramas mediante figuras representativas de la variable o diagramas polares, haz de rectas donde cada una toma una modalidad. Aquí tenemos un ejemplo de diagrama de barras. Como veis, en el eje de ordenadas se gradúa según las frecuencias y en el eje de abscisas se ordenan las modalidades, ¿vale? 13, 14, 15 y 16 años. Bueno, se me ha movido un poquito, pero esto sería 13, 14, 15 y 16 años. ¿Vale? Y la frecuencia se indica sobre cada barra o dentro de la misma si tiene suficiente ancho. ¿Vale? Diagrama poligonal. Número de alumnos. Pues vamos marcando y lo unimos como si fuese
una gráfica. En el eje de abscisas, de nuevo, se ordenan las modalidades y en el eje de ordenadas las frecuencias. Cada punto es un par de valores modalidad-frecuencia. Diagrama de sectores, que se haría igual que hemos calculado anteriormente. El ángulo en el vídeo de variables continuas, perdón, de variables cualitativas, ¿sí? Hallamos el ángulo este que debe salir. ¿Cómo calculamos este ángulo? Que simplemente es teniendo el porcentaje, multiplicamos el porcentaje por 360 y dividimos entre 100 y ya tenemos el ángulo que correspondería a cada una de las modalidades. Y hasta aquí el vídeo de variables discretas. Espero que esté todo claro y que no tengáis ninguna duda. ¡Hasta luego!